Hola, buenos días, buenas tardes y bienvenidos a todos al evento que estamos lidiando aquí. Soy Melissa y soy una Generation Analyst de UNDP y trabajo para esa iniciativa. Es el segundo webinar del año de 2026 eh, para encontrar soluciones. Es una iniciativa de UNDP para ayudar a los gobiernos locales a implementar la Agenda 2030 para implementar las soluciones. Y entonces estamos aquí, vamos a presentar dos casos principales que son la parte central de esa sesión. Entonces, déjenme empezar por una pequeña introducción metodológica antes de empezar. Eh, el webinar será registrado en inglés, español y francés. Entonces, hay también un sistema de interpretación, así que para acceder pueden darle con el clic abajo, hay como un mundo y pueden abrir ahí y hay interpretación español o en inglés o en francés. Está repitiendo simplemente cómo abrir la interpretación. Entonces les invitamos a utilizar el chat para hacer preguntas, para compartir historias o su experiencia. Usen el chat para cualquier tipo de necesidad o cualquier cosa necesiten, si quieren compartirlo con nosotros durante el chat, y yo seré la moderadora del chat y también compartiré con ustedes unos enlaces e información importante antes de que se cierre el webinar. Por lo que se refiere al tema de hoy, a la agenda, ahora vamos a introducir los panelistas antes. Entonces se juntarán dos panelistas. Primero, la presentación de Natalia Rodríguez Triana, subdirectora de Innovación Pública, Ayuntamiento de Bogotá, en Colombia. Y justo después, la presentación de Moses Matai, director general del Ayuntamiento de Windhoek, en Namibia. Y por fin, tenemos una moderadora excelente. Tengo el honor de presentarle Mary Matthews, responsable global del tema de Water de UNDP. Muchísimas gracias por moderar, muchísimas gracias a todos, Melissa, por la introducción y gracias por estar aquí, sobre todo a Melissa y a los panelistas. Gracias a la audiencia también. Eh, yo estoy aquí representando la Global Water Lead y coordeno el proyecto y los trabajos a nivel de UNDP, además del portfolio que es bastante grande y estamos activos en 161 países. Eh, Trabajamos con 17 de los SDGs, Objetivo de Desarrollo Sostenible, sobre todo con un foco específico a los proyectos de desarrollo hídrico. Más de 550 proyectos concluidos sobre el agua o proyecto hídrico en general. Entonces, eh, la mayoría de ellos tienen el foco central en el tema hídrico, aunque no sean solo hídricos, sino que abarquen otros temas. Y creo que todos de los que están aquí tienen un conocimiento del tema, porque cuando hablamos
agua de las municipalidades. Las municipalidades dependen del agua, tal como las familias. Y si miramos a la historia y a la geografía del mundo, en todo el mundo, cuando no hay acceso al agua, no hay ciudades. No pueden existir ciudades sin agua potable. Nunca han existido y nunca existirán. Las personas siempre la han necesitado. Entonces, podemos alcanzar 3 meses sin comer, tres minutos sin respirar, pero solo 3 días sin tomar agua. Así que eso es la importancia del agua. Un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta, independientemente de donde nos encontremos en el mundo, es que si miramos a las civilizaciones que han caído, si hay ciudades que han dejado de existir, a menudo vemos que es porque las fuentes de agua se han secado o han dejado de existir. Entonces, eso ha sido como una de las causas desencadenantes de la caída de esos grandes imperios. Eh, entonces, el agua siempre ha llevado a un crecimiento económico, demográfico, y veremos la importancia del agua porque se está consumiendo cada vez más, sobre todo a nivel municipal. Y es un tema muy crítico si lo pensamos, porque por eso les doy la gracia por estar aquí, porque cada vez que hago un webinar sobre el tema hídrico, es súper importante que todos estén concienciados y sensibilizados al tema para saber cómo poder salir adelante. Hablando de agua municipal, hay muchos aspectos de los servicios, wash, saneamiento, agua potable, y todos dependen del acceso al agua. Y sin acceso a agua, de verdad, tenemos grandes retos casi imposibles de resolver. eh, y todos los impactos y las consecuencias que eso conlleva. Una de las cosas principales es el abastecimiento de agua. Estamos hablando de agua potable, que es lo primero que pensamos en general. Esa agua tiene que ser agua potable de calidad, tiene que ser potable. Hay, hay que respetar los requisitos de calidad para tomarla y tiene que ser accesible. Hemos visto casos donde el agua era potable pero no era accesible y eso es un problema. Si miramos a la situación de Cape Town en el sur de África, África del Sur, hace 6 o 7 años creo, no tenían agua. mm, o sea, han llegado a un punto donde no importa el dinero que tengas, lo rico que seas, si eres educado, si has estudiado, no, todos estaban afectados por la falta de agua. Entonces, los desafíos a los que nos encaramos son los siguientes. Puede ser, a veces hay sequía, a veces hay inundaciones, pero no son los temas de hoy. Hoy estamos hablando de sostenibilidad, y cómo podemos evitar que haya esas pérdidas. Lo definimos non-revenue losses, o sea, pérdidas en el sistema en áreas urbanas. 25 a 35% del agua que viene tratada se pierde. Y en algunos países esos números ya alcanzan los 75%. O sea, son ellos que hacen, tratan el agua y luego durante el transporte como que se pierde. Entonces es un gasto inútil, es un desperdicio de compromiso, de dinero y de todo. Entonces, la gestión de las pérdidas, el mundo del digital, de la inteligencia artificial, hay mucho que podemos hacer. Por eso, los casos de hoy son dos ejemplos estupendos, el de Bogotá y el de Namibia. Estoy re feliz de escuchar a Natalia y a lo que nos puede decir ella de la experiencia de Bogotá. Y claramente
cuando escuchamos del reuso del agua y lo que se puede hacer al respecto, lo primero que pensamos es la sostenibilidad. Entonces puede ser un buen ejemplo, un modelo a seguir. Vamos a ver, creo que le puedo dar la palabra ahora a Natalia para que haga su presentación, por favor. Thank you, Mary. Thank you, Moises. Muchísimas Good gracias, morning, Mary y everyone. Moisés y Thank you so much todos. for the invitation. Eh, It's a buenos pleasure días and a an honor to todos y represent es un honor y Bogota un placer and estar share aquí our work from IBO, y Bogota's representar Public Innovation Colombia. Lab. We Eh, are especially excited to be part Estamos of muy a space that contentos brings together de tomar parte a cities este from around the webinar world, and we are para grateful to be hablar del able tema to hídrico en las share ciudades del our mundo experience in our y language. tener la posibilidad de So I compartir now nuestra experiencia continue in en el Spanish. idioma en español. Entonces Quiero seguiré la arrancar, presentación en español. Entonces, quiero arrancar dando un contexto sobre Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia. Somos una ciudad de alrededor de 8 millones de habitantes y el desabastecimiento de agua que vivimos en 2024 fue para nosotros pues una crisis importante. Para contarles un poquito del contexto y de las imágenes que ven en la diapositiva, Bogotá se suministra, digamos, el sistema integrado de la ciudad se suministra de 8 embalses que le brindan agua a la ciudad y a los municipios cercanos. El sistema Chingaza, que es de las fotos que ven en la diapositiva, llegó al 16% de su capacidad, solo estaba, digamos, en el 16% de su capacidad, y de este sistema, de estos embalses que ustedes ven en las fotografías, sale aproximadamente el 70% del agua de la que se abastece la ciudad. Entonces, estábamos en una crisis hídrica por razones como el fenómeno del niño, por una precipitación, un cambio en las precipitaciones de menos del 27% de lo que se esperaba en lluvias, lo que llevó sin duda a que los embalses estuvieran en un nivel muy, muy bajo. El 11 de abril de 2024 empieza en la ciudad un esquema de racionamiento de agua. Esto, digamos que esta medida y estas decisiones difíciles que se tuvieron que tomar al respecto duraron, esta medida se extendió aproximadamente 12 meses y empieza, digamos, esta oportunidad que sin duda conlleva muchos retos técnicos, retos desde la infraestructura, retos desde nuevas fuentes de abastecimiento, pensar cómo iba a ser la operación hidráulica. Para esto, la empresa de Acueducto de Bogotá y pues la administración distrital diseñaron una estrategia de seguridad hídrica y empezaron a tomar las decisiones difíciles, pero si bien estos retos técnicos eran fundamentales, y mientras que algunos equipos de la ciudad se ocupaban de ellos, se abre también una oportunidad para el laboratorio de innovación y para, digamos, la ciudad completa de entender cómo atacar los retos adaptativos, los retos que tienen que ver con los hábitos, con las creencias y con los cambios de comportamiento que necesitábamos en este momento de crisis para la ciudadanía. Es así como entramos desde el laboratorio de la ciudad, desde IVO en español, IBO in English, y entendemos que necesitamos trabajar en conjunto, necesitamos hacernos las preguntas difíciles como cómo lograr que millones de personas cambien hábitos de consumo muy rápidamente, cómo comunicar en un contexto de crisis y en un contexto de incertidumbre, cómo mantener la confianza ciudadana y la calma para generar acción, y incluso cómo innovar cuando el servicio ya existe y cuando en esta ciudad que tiene unos cerros, unas montañas espectaculares, se siente abundante el agua. Cuando la relación con el agua cambió, pues nuestra relación como ciudadanos también tenía que cambiar. Entonces, lo que hicimos fue hacer un llamado de inteligencia colectiva. Entendimos que desde los enfoques de innovación pública, behavioral science o ciencias del comportamiento tenía mucho que aportarnos a estos retos adaptativos. Reunimos a más de 30 expertos colombianos, hicimos un llamado a academia, a sector privado, a sector público y nos sentamos a pensar cómo responder a estos retos y sumamos más de 144, perdón, 144 ideas. Intentamos responder a la pregunta de qué estrategias podían ayudarnos como ciudad a enfrentar
una crisis de esta magnitud desde los ciudadanos. Y encontramos hallazgos en diferentes, digamos, niveles o categorías. Yo les quiero compartir algunos problemas de información. Las personas no entendían cuánto consumían ni qué significaba ahorrar agua. Muchas veces cuando mencionábamos ahorrar, lo que se venía a la cabeza de los ciudadanos o se nos venía a la cabeza era acaparar, como guardar, no necesariamente dejar de consumir o pues consumir menos. Existía confusión por mensajes contradictorios, estábamos comunicando incluso como administración distrital distintas instrucciones sobre la mejor forma de tener un mejor consumo o disminuir el consumo. Teníamos otros problemas en lógicas de comportamiento. Persistía la percepción de que el agua era un recurso abundante. Llovía en algunos días en la ciudad, pero no en los lugares de los embalses. Entonces eso hacía pensar a los ciudadanos que ya estaban subiendo el nivel, pero lo cierto es que no estaba lloviendo donde necesitábamos que lloviera, y había poca confianza en que el esfuerzo individual realmente sumara al esfuerzo colectivo de ciudad, entre otros problemas de incentivos y de mecanismos visibles para reforzar digamos, valorar quienes se estaban comportando mejor. Lo primero que hicimos fue alinearnos todos y entender que teníamos enfrente un reto importante de pasar a comunicar una crisis a movilizar a una acción colectiva, porque parte de lo que nos decían los expertos en ciencias del comportamiento era que cuando se comunica todo lo negativo y solo en términos de lo negativo de la crisis, como lo apocalíptico, el cerebro se protege y no toma acción. Entonces, necesitábamos explicar que había menos agua disponible, pero necesitábamos conectar esa explicación con cuál era la acción que podían hacer los ciudadanos para contribuir con sus comportamientos. Entonces, esto era combinar mensajes en la gravedad de la situación, sí, la urgencia, las consecuencias, pero también la capacidad de actuar. Definimos comportamientos los más de mayor impacto, entonces nos dimos cuenta que el 91% de el agua y del cambio se podía hacer en los hogares y que incluso en los espacios del hogar podíamos dar instrucciones puntuales sobre qué lugar podía tener un mayor impacto en el bajo consumo, como era, por ejemplo, la ducha, duchas más cortas o reutilizar el agua, recogerla en baldes o evitar almacenar agua innecesariamente. Como teníamos racionamiento, parte de los comportamientos que empezamos a notar al inicio era que si mañana me cortaban el agua en mi casa, entonces el día anterior recogía mucha agua para abastecerme. Entonces esto pues hizo parte de lo que en un año pues digamos que tuvimos ese proceso de empezar a cambiar muy rápidamente. Con esto les quiero contar el pool de estrategias que definimos entre estas, algunos para estudiantes y colegios, algunas para empezar a informar de forma más gráfica, más entendible, en lenguaje claro, algunas relacionadas con cómo motivar ese cambio con acciones pedagógicas en los barrios, con música, con acciones culturales, algunas relacionadas con el canal de información fácil y cercano por WhatsApp para entender muy claro los cambios que estábamos presentando en la ciudad sobre el racionamiento de agua y el rediseño de la factura, que es del que yo les voy a hablar hoy. Pero me parecía súper importante que pudieran ver que el rediseño de la factura hizo parte de una estrategia más amplia para enfrentar esta crisis. Este era el diseño del momento en el que empezó la crisis y este era un diseño que llevaba 20 años sin cambiar, pero entendimos que cualquiera podría decir, no, pues qué tan innovador puede ser un papel o una factura en papel, pero entendimos que este era un punto de contacto clave y con un enorme potencial por cuatro cosas, básicamente. Uno, llegaba a todos los hogares, a todos los de Bogotá, y era un punto de entrada a las casas y a la atención de los ciudadanos. Dos, era altamente confiable, es un punto de contacto que los ciudadanos consultan para pues, pagar el servicio de agua. Tres, estaba directamente relacionado con el consumo. Y cuatro, permitía personalizar información
y aplicar estos mecanismos de cambio del comportamiento. Hay una cosa también que encontramos en este proceso y es que para los bogotanos, los ciudadanos, sobre todo en ese momento, si bien pagamos muchas cosas digitalmente, hay una preferencia por recibir las facturas de servicios públicos todavía en físico. Las personas ponen el recibo en la nevera o lo ponen en el lugar donde las cosas importantes para poderlo pagar. Entonces necesitábamos capitalizar ese punto de atención. Esta es la metodología del laboratorio que seguimos como, pues digamos, ciudad y en la célula de innovación que creamos. Y no voy a empezar a detallar actividad por actividad, sino quiero contarles a partir de las imágenes, pues parte de lo que vivimos. Sabíamos desde los enfoques de innovación que teníamos que entender antes de diseñar. Nos fuimos a hacer diagnósticos con la ciudadanía, entrevistas con los funcionarios de la empresa de agua de Bogotá, identificamos 22 insights que nos ayudaron a identificar en términos de comprensión, comportamiento y uso información valiosa para la factura. Co-creamos con diferentes expertos, algunos internacionales, algunos nacionales, y revisamos referentes de distintas ciudades sobre este tipo de punto de contacto de la factura, entendiendo qué había funcionado mejor, qué había funcionado peor, y entendimos sobre todo que teníamos que probar e iterar antes de escalar. Con esto llevamos a ejercicios de más de 40, 45 validaciones con ciudadanos y al diseño final le hicimos 31 iteraciones, o sea, tuvimos 12 prototipos y cuando tuvimos el prototipo que más se ajustaba a la viabilidad, tuvimos 31 iteraciones más para llegar al prototipo final. ¿Qué cambió en esta factura? Es con lo que voy a cerrar mostrándoles. Empezamos a hacer la estructura y narrativa en secciones mucho más claras, tradujimos términos técnicos en lenguaje claro, entendimos que era importante no solo tener una aproximación más cercana en el lenguaje, como por ejemplo el saludo, la información clave, usar colores, sino alertas personalizadas comparando el consumo actual con el consumo histórico. Entonces, en este campo, en rojo, sí consumió más agua que el periodo anterior, en naranja si se mantuvo el consumo o en verde si disminuyó el consumo con respecto al mes anterior. Entendíamos que la factura era un punto para mejorar esa experiencia más legible y más organizada. Este que es la cara interior, conectamos casi como en un matrimonio la información de consumo con la información de pago, porque nos dimos cuenta que a los ciudadanos les interesaba mucho llegar a cuánto tenían que pagar. Entonces, en la estructura visual no permitíamos ahora que se llegara a ese valor sin poder entender y conocer el consumo. Acá trabajamos con menor carga cognitiva, simplificamos la información, ofrecíamos recomendaciones de 1, 2, 3 para las acciones que podían hacer los ciudadanos y hicimos comparaciones de metros cúbicos a una medida fácil de entender por los ciudadanos. En nuestro caso fueron botellas de agua de 1 litro. Y lo bajamos a la escala de cuántas botellas consumiste en este periodo y cuánto es esto en el día para que los ciudadanos lograran, pues digamos, conectar con esta idea. Para ir cerrando, otro tipo de ajustes que hicimos fue mayor transparencia en el cálculo de la tarifa, secciones mucho más claras y diferenciar, digamos, otro tipo de cobros que se hacían en la factura. Quiero cerrar con esta, que es mi última diapositiva, y que es el escalamiento de la factura y de este prototipo con mecanismos comportamentales a más de 2.614.000 hogares y los aprendizajes que nos dejó esta implementación. Se puede innovar después de estar implementando. Tiene el sentido involucrar a los ciudadanos y entender que este tipo de instrumentos pueden también ser instrumentos pedagógicos y no solo de recaudo. Actuar sobre los puntos de contacto directamente con la ciudadanía y en momentos de crisis el diseño de información hace parte de lo importante. En abril de 2025 se declaró superada la crisis, el sistema Chingaza recuperó casi al 40% su capacidad y con la factura y con otras acciones logramos disminuir el consumo promedio por segundo de la ciudad. Muchísimas gracias.
Enhorabuena, felicidades de verdad. Em, Enhorabuena, felicidades. Es un sistema muy, muy, muy inteligente. Muchísimas gracias por compartir todo esto. Ahora, antes de presentar a Moses, quisiera invitarla a plantear algunas preguntas rápidas basadas en las experiencias en Bonchiek y quizás los que hicieron ustedes en Bogotá podrían ser útiles para ellos en Namibia. Moses, ¿tienes algunas preguntas? Muchísimas gracias, María. Es muy sorprendente, es bastante impresionante. Quisiera darle mis felicidades por una informativa tan detallada y me gustaría entender un poquito cómo funciona. Ustedes hablaron de incentivos, ¿no? Que cambiaron y de las sanciones, ¿no? Que forman parte de los desafíos, ¿no? Encarados. Basándonos en estas dinámicas, ¿cuáles son los incentivos que cambiaron o los incentivos que ustedes les brindan a los participantes? Además, digamos, de los desafíos que ustedes tuvieron que encarar en el sistema de facturación. Y esta es mi pregunta número uno. ¿Y cómo, digamos, esto les ayudó a solucionar los desafíos en curso, ¿no? Para permitir o para seguir garantizando que los servicios se entregaran de manera rápida, porque tenemos que agregar este sentido de pertenencia, ¿no? De agency. Me gustaría hablarlo con Natalia, ¿no? Si me podría contar algo más al respecto. Muy buena Gra- pregunta. Natalia, ¿qué Gracias. nos dices? Gracias, Moises Mary. Sí, tengo un par de ideas por pivotear sobre tu pregunta, Moises. La primera es sobre las sanciones en la regulación de Bogotá. Digamos que se estableció y para los ciudadanos en ese momento fue más evidente, más prominente el cobro adicional por consumo excesivo en los hogares, que para Bogotá tiene 22 metros cúbicos mensuales. Entonces, este era un dato que además estaba en la factura. Entonces, si excedías ese número indicado, pues te empezaban a cobrar de más y se empezó a hacer mucha comunicación sobre eh, aportar a la crisis desde lo colectivo, pero sobre la implicación que esto tendría en pues en el bolsillo o en el presupuesto mensual por los bogotanos. Lo segundo que empezamos a hacer es, se empezaron a poner multas por desperdicio de agua. Entonces, por ejemplo, lavar los carros, lavar las fachadas de los edificios, lavar el espacio público, empezó a ser también, no solo desde las ciencias del comportamiento, mal visto como norma social, sino empezó a ser sancionado y digamos que llegaba la administración distrital a ponerte una medida pedagógica o una medida sancionatoria para esto. En este caso, se incluso abrió una línea como de denuncias para quien estuviera usando mal el agua. Entonces, estas fueron algunas de las medidas que se tomaron y quiero cerrar la pregunta con lo segundo que mencionabas, pero también con el llamado de entender que a lo que nos estábamos enfrentando no bastaban las acciones punitivas. No nos servía estar sancionando a los ciudadanos, necesitábamos su buen comportamiento, necesitábamos ese llamado, como tú lo dijiste, a la acción colectiva y a lo que cada uno podía hacer, porque eso iba a ser más eficiente que el recaudo por el mal comportamiento. Entonces, digamos que el esquema general de las decisiones que se tomaron intentaban hacer balance entre lo sancionatorio, pero mucha pedagogía y mucha comunicación sobre
la unión colectiva y que como ciudad, en este momento de crisis, teníamos que unirnos para volver a tener, pues digamos, el servicio en normalidad y para recuperarnos como ciudad de esta difícil crisis que estábamos pasando. Sin embargo, nos tomó un año volver a la situación de normalidad y eso sin duda, pues en el proceso llevó a un montón de aprendizajes y a un montón de decisiones en el camino. Aquí estoy. Muy, muy, muy buena pregunta, digamos, muy buena manera, ¿no? De ver las cosas, ¿no? Perdón, no escucho bien a la señora Mary Matthews. Eso siempre ha sido un poco confusionario, ¿no? De todos modos, vayamos ahora a Moisés, que nos gustaría escuchar tu presentación, que seguramente va a abrir paso, abrir camino a muchísimas más preguntas. Moses, tu micrófono estaba apagado. Muchísimas gracias, Mary. Es una honra y es un placer poder compartir con ustedes nuestras perspectivas acerca de los objetivos ODC, todo lo que tiene que ver con el saneamiento y el agua, sobre todo el caso de Namibia, que yo diría yo que es bastante único, ¿no? Voy pasando revista de la presentación. Muchísimas gracias. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva. El contenido de la presentación es la Namibia con su contexto histórico, por qué pasó lo que pasó y cómo pasó, y la aceptación por parte del público, etcétera, etcétera. La diapositiva siguiente, para darles un poquito más de contexto, este proyecto se remonta a más de 50 años atrás en Windhoek. Namibia es un país muy, muy árido, muy seco, y Windhoek era una de las zonas donde más se sentía, digamos, el desabastecimiento de agua. Diapositiva siguiente, por favor. Si vamos a estas dos imágenes, vemos que Windhoek con Namibia es el único país que, digamos, se encuentra entre dos desiertos. En el lado occidental, el desierto Nam, y al lado oriental, el desierto Kalahari. Y tenemos solo dos ríos perennes o tres ríos perennes, el río Cunene, Kavango, y el río Orange en la frontera con África del Sur y Namibia. La mayoría del agua que usamos en Windhoek es agua segura, inocua, gracias a las presas, ¿no? A los embalses que abastecen de agua en esta zona. Esas son las conexiones dentro de las cuales se proporcionan estas líneas que representan el agua subterránea que circula por ahí, ¿no? Y también el agua pluvial, ¿no? Que llega al país. Aquí pueden ver las fuentes del suministro del agua superficial. El puntito rojo es donde se encuentra Windhoek. Y aquí el abastecimiento viene sobre todo de la zona de captación al área occidental, esta amarilla, digamos, o crema, color crema, que sería el desierto, ¿no?
y al oriente el desierto del Kalahari. Y dentro no hay nada, ¿no? No hay ríos perennes que abastezcan esos países. Y vamos a ver ahora un poco la historia. La mejor reutilización de la ciudad capital de Namibia era, era mucho para aquel entonces. Lo que pasó es que Windhoek, después de la Segunda Guerra Mundial, la población estaba creciendo, ¿no? Mucho. Y pudimos abastecer gracias a un acuífero, ¿no? Gracias a las aguas subterráneas que estaban bombeando una fuente, ¿no? Entonces la gente emigró aquí en los años 50. Y como se puede ver en mi diapositiva, es aquí el momento de partida, ¿no? El punto de partida. La zona, digamos, de abastecimiento del agua, como se ve en la imagen, en el siglo XIX, tuvimos estas aguas termales, Huygens, que sería un nombre en la lengua que se llama Nama, y tenemos otra lengua que se llama Oshomishir Place, o sea, el lugar del vapor. Había muchas aguas termales, ¿no? Y por supuesto que el 1911 se descubrió el acuífero y después se construyó una presa que podía proporcionar el agua, pero en 1967 tuvimos una crisis, en 1957 tuvimos una crisis y tuvimos que abstraer agua y el 50% del agua tuvimos que abastecerlo del acuíferos, ¿no? De los acuíferos subterráneos. Y esto nos llevó a la situación, ¿qué hacemos para tener un abastecimiento sostenible? Teníamos que desarrollar OYAP-DEB y también, digamos, la abstracción del agua subterránea al 100%, pero no sería sostenible si lo hacemos al 100%. A nivel histórico, pero pasando a las demás diapositivas, vemos distintas situaciones. Llegamos a un benchmark en los años 60, la población creció mucho y también los consumos, ¿no? Entonces, a nivel ingenierístico, empezaron a explorar alternativas, ¿no? Teníamos 8 presas, 8 embalses, pero tenían solo 2.5 millones de metros cúbicos de capacidad y en promedio podríamos abstraer 3,5 metros cúbicos cada año. Y teníamos, digamos, que llegar a la capacidad de Gorangaeb, que hubiera podido darnos unos 1,6 millones de metros cúbicos de agua. Y también teníamos los acuíferos que teníamos que explorar, pero se podían usar solo en áreas de emergencias, ¿no? Y después se vio 3,2 metros cúbicos, pero se puso a explorar solo durante las estaciones de sequías muy severas, ¿no? Cuando los suministros no daban abasto, no daban. Para gestionar la crisis hídrica del 1957, tuvimos una demanda muy elevada y nos costó mucho porque todo el mundo se duchaba, ¿no? Necesitaba agua y tuvimos que cambiar nuestras estrategias de racionamiento, ¿no? Durante los periodos de sequía. Y después ya les contaré cómo esta racionalización efectivamente funcionó.
no tuvimos, digamos, la ayuda de otros ríos perennes. El Consejo de la Alcaldía nombró un think tank para estudiar, digamos, la situación hídrica. Se estableció este comité y una comisión ejecutiva para, digamos, investigar los recursos adicionales, reportar posibles soluciones, etcétera, etcétera. Y la solución propuesta tenía que ver con cómo gestionar las pérdidas de agua, cómo controlarlas, cómo desviar un río, el río Michael, acerca de la presa, pero esto no se pudo hacer porque a largo plazo no hubiera sido sostenible ni viable. No sé si puedo pedirles 5 minutos más porque tengo que ir a por mi cargador, porque mi dispositivo está a punto de descargarse. Yo sugeriría que vamos improvisando por unos minutos y vamos a ver las preguntas iniciales, vamos a atajarlas y mientras tanto Moses va por su cargador. Sí, tenemos unas preguntas en el chat para Bogotá. Muy bien, muy bien. Una de las preguntas dice, tenemos una pregunta acerca de la falta de datos. Quisiera abordar esta porque me parece más específica para el PNUD. Natalia, te tenemos aquí y voy a adelantar una pregunta entonces, ya que estás aquí, Melissa. Se están preguntando qué alcance esta factura revistada contribuyó, digamos, a reducir el consumo de agua. Tienen datos, digamos, para mostrar exactamente qué tanto ha cambiado los consumos de agua gracias a esta factura. Thank you, Mary, for the question and the Gracias, audience. Mary, por tu pregunta. Sí, tenemos, bueno, si bien la factura no ha tenido una medición de impacto, es parte de lo que estamos trabajando actualmente en la ciudad y es habilitar una medición rigurosa sobre el impacto, digamos, de esta estrategia particular. Em, si tenemos algunos datos sobre el número que en Bogotá hoy se mantiene de consumo promedio de metros cúbicos por segundo, que a pesar de tener 120.000 usuarios adicionales en el sistema, pues digamos, de agua, sigue siendo o es un poco menor que lo que teníamos en 2023. Esto sugiere que los hábitos de ahorro que se adquirieron durante la crisis se mantienen, aun cuando hoy pues ya no, digamos, estamos pasando por esta situación. Entonces, creemos que el trabajar este tema de reducción de consumo en una ciudad como Bogotá, de 8 millones de personas, pues requiere sin duda una cadena de estrategias, pero en donde desde la perspectiva de la innovación y las ciencias del comportamiento, optimizar los hábitos es importante. En las cifras que teníamos justo al momento de 2025, cuando se suspendió la medida, había una reducción cercana al 8% sobre este consumo promedio por metro cúbico por segundo, una vez más, de la suma de las estrategias o acciones, pero a hoy aún no tenemos como la medición separada o específica para la factura del agua. Muy buena respuesta. Es muy difícil recopilar datos, lo sabemos. Cuando cambian las cosas, piensas
que no sabes, ¿no? Cuándo exactamente tienes que recopilar estos cambios. Eso es uno de los desafíos mejores, ¿no? De los científicos, de los investigadores. Pero Moses acaba de volver, entonces muchísimas gracias Natalia por tu intervención. Moses, si estás listos, volvemos a... Thank you, thank you. Gracias. Disculpen. Voy a seguir en las otras áreas, como por ejemplo el desvío del desbordamiento, ¿no? De las presas durante las temporadas de las lluvias, ¿no? Pero no funcionaban estos desvíos. Entonces tuvimos que em, construir, digamos, una planta de recuperación, ¿no? Aguas abajo. Y tuvimos otro esquema, otro patrón que tuvimos que explorar fuera de la ciudad. Esto se encuentra fuera de la ciudad. Se llama Swakop Dam Scheme, o sea, el esquema de la presa Swakop, y lo exploramos efectivamente durante esa época en específico. Sigue siendo muy viable a nivel económico y en los años 60 eh, fundamos la planta de regeneración del agua potable y empezamos a reutilizar esta agua. Se confirmó, digamos, que la reutilización era suficiente hasta 1967 y tuvimos que construir este esquema antes debido a razones económicas y después vimos el rendimiento gracias a los acuíferos. ¿Cómo lo logramos todo esto? La creación de la DPR, de la planta para recuperación del agua potable, fue muy útil y lo logramos después, digamos, ver lo que estaba pasando en Kansas City, en los Estados Unidos, en los estudios de Chanoté, porque en esa situación ellos se dieron cuenta de que tenían que reutilizar el agua potable. Por supuesto que el público no lo iba a aceptar tan fácilmente, pero esto hubiera sido un referente para la ciudad en aquella época, ¿no? Al principio teníamos un plan para empezar con el Consejo de la Alcaldía para que se encontraran con esa institución que se llamaba el Consejo de la Investigación Científica e Industrial de África del Sur, a quien se habían contratado, ¿no? Estos servicios para estudiar y cuantificar y cualificar lo que hubiera funcionado para nuestra ciudad. Para, digamos, las construcciones empezaron cerca del 1967 y terminaron el año siguiente. La producción empezó en octubre. Por supuesto que al principio celebramos los éxitos, aunque pequeños, ¿no? En 1970 se completó y ya hemos, digamos, completado el flujo de agua. Por lo que atañe a la recuperación del agua potable, la recuperación directa, normalmente por aquel entonces estábamos bajo el régimen de sudafricano, acerca, y los hitos principales pasaron en esa época. Y esto conllevó una mejora del tratamiento de las aguas boca arriba con un biofiltro que se montó, y después el afluente de la planta de tratamiento de las aguas residuales para mejorar la eliminación Nutfield. La mayoría de estos sitios se deben gracias a la tecnología de esta área, por ejemplo, los biofiltros que se tenían que construir.
Si vemos a la izquierda o tenemos la recuperación inicial, ¿no? Lo que ustedes llaman la filtración, la planta de filtración y tratamiento del agua. Esta es una foto de la época, de aquel entonces. Y esta es la planta de tratamiento que purifica el Wingcock, ¿no? Para que esta agua pueda volver a ser potable, ¿no? Y en la ciudad utilizable. ¿Cuáles son los principios del reuso en la planta de PV de Vinjuk? Al principio, aguas residuales domésticas que se separaban de las aguas ordinarias. Entonces, el agua pluvial iba hacia otras presas, mientras que el agua potable, el agua que se usaba a nivel doméstico, se canalaba, no se canalizaba a la planta Garment. Se monitoreaba al principio del tratamiento y del semitratamiento hasta, digamos, la purificación final. Era una remoción muy, muy, muy eficaz. Las barreras, la mezcla de los afluentes finales y la educación continua, la comunicación y el compromiso con las comunidades locales. En todos estos procesos, estos fueron los primeros, ¿no? De su género. Y por supuesto que tuvimos reacciones críticas, ¿no? Pero esto ha ayudado, digamos, a reducir la dependencia del agua externa de un 20-25%. Y tuvimos el primer trasplante, pudimos hacer el primer trasplante de corazón. Eh, tenemos que demostrar, el alcalde de aquel entonces tuvo que beber, tuvo que tomar agua de un vaso frente a la población para mostrarles que esta agua sí se podía beber, sí se podía tomar, que sí, que estaba controlada, segura, inocua y que todo el mundo, digamos, podía utilizarla, podía tomarla. Por supuesto que el grado de aceptación empezó muy, muy, muy lento, pero después, tras un rato, digamos, todo el mundo aceptó, digamos, esta iniciativa. La situación, cómo logramos, digamos, todo esto? El Consejo de la Alcaldía tuvo que tomar la decisión para mejorar, modernizar la capacidad, dado que la población estaba creciendo y empezó a monitorizar la situación, ¿no? Durante la expansión de distintas épocas de sequía y digamos, acerca de cómo expandir, cómo agrandar esta planta. Por favor, si puede terminar en el próximo minuto, muchísimas gracias. Hay muchas cosas que pasaron. Tuvimos que hacer una encuesta dentro de la ciudad para poder entender varias áreas lo que salió, pero la cosa más importante es que casi toda la ciudadanía empezó a aceptar la situación según la cual el agua era segura, era inocua para beber. Sabían, digamos, de esta planta de PR, de la RPD, y sabían, digamos, todos los conocimientos que necesitaban, ¿no? Entonces sí que nos dio el visto bueno para aceptar algo que sigue sosteniendo nuestra ciudad. El impacto continuo es mi última diapositiva. El abastecimiento de agua, el suministro de agua va aumentando, ha ido aumentando y estamos mirando cara al futuro qué es lo que pasará. La parte roja son las previsiones donde empezamos a hacer las abstracciones de agua de nuestros acuíferos, de distintas fuentes de aguas, dado que la demanda está aumentando y estamos proyectando hasta 2050, no hicimos estas proyecciones, así que sabemos cuáles son las áreas que necesitamos, pero las fuentes de suministro son muy distintas, muy diversas y heterogéneas en realidad. Esto es solo para decirles que
además de todos los argumentos que acabo de contarles, del gobierno, etcétera, para complementar lo que tenemos en la cantera, digamos, lo de construir algo a 600 kilómetros de distancia de Windhoek, donde tenemos un río perenne y estamos explorando la posibilidad de tener plantas de purificación en esa área también. Entonces el gobierno está teniendo discursos, está teniendo conversaciones, negociaciones para explorar la costa. La capacidad de almacenamiento, como pueden ver, nosotros somos una institución que creemos que fuimos la primera en reutilizar el agua potable y no potable. Una situación que es muy sostenible y que ve muchos riesgos en términos de cambios climáticos y inversiones en zonas muy, muy secas y áridas como Windhoek. No voy a explayarme en esta diapositiva, vamos a la próxima. El futuro de la RPD en el abastecimiento de Windows. Estamos desarrollando una planta de regeneración adicional, que es la número 2. Eso aumentaría la capacidad de 21.000 metros cúbicos al día hasta 30.000 metros cúbicos al día. Eso sería fase 1 y fase 2 y eso aumentaría la capacidad de agua potable de 31.000 a 41.000 metros cúbicos al día. Pero el 50% de la regeneración no es el target al que estamos apostando de momento. La gestión de los recursos hídricos, me gustaría hablarles. Moses, lo siento, tenemos que cerrar en 5 segundos. Lo siento, lo siento. Lo que hicimos, los hitos acerca de los logros de la gestión hídrica, por lo que atañe a la gestión del agua, a medida que surgen situaciones en áreas muy secas, ¿no? Lo que hacemos es evaluar la situación juntos con la comunidad, con las autoridades y empezamos a imponer restricciones, ¿no? Por ejemplo, desde las piscinas, en las piletas y en las zonas, digamos, más secas. Esto fue como pudimos manejar el agua y vemos, digamos, cómo gestionamos con éxito, digamos, exitosamente hasta la fecha lo hemos hecho porque la última sequía pasó en el 2024. Esta es la historia de Windhoek. Así hemos estado usando el agua para su abastecimiento y el saneamiento del agua en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Moses. Y pienso que ya podré, digamos, em, compartir con los participantes estas diapositivas, estas presentaciones, porque cada vez que veo Vintuk, veo que hicieron muy bien las cosas, que trabajaron muy bien ustedes. Muy rápidamente tenemos una pregunta acerca del soporte y cómo el PNUD y la ONU puede, digamos, apoyar un registro municipal de datos validados. Yo les recomiendo encarecidamente que hablen, digamos, con la oficina local del país, porque ellos saben decirles quiénes son los contactos, las personas con quienes ponerse en contacto si lo desean, ¿no? Entonces, voy a preguntar a Natalia que te plantee una pregunta. Sé que hemos pasado un poquito nuestro tiempo, pero les pido 5 minutitos más a nuestros traductores también. Y después, Natalia, tú tienes una pregunta muy rapidita para Moses, ¿no? Yes, Mary, thank you. Thank you very much, Moses, for sharing your experience. I found very Sí, interesting muchísimas the gracias, Moses, principles of por tu water experiencia. reuse and the story about the, sorry? Yo sí le escucho. Vamos a ver. She If you prefer was, change estaba in Spanish preguntando or... acerca de la aceptación.
Okay, let me see. Yeah, Yes. I think, yeah, Can she you can hear speak to me, Natalia. Yes, I can. Can you hear me? Okay, perfect. Thank you for sharing your experience. My question is beyond infrastructure. What Muchísimas was the gracias. most effective strategy for building ¿Cuál public fue la trust? estrategia For más example, efectiva? in the story of the mayor with Por the wild glass, ejemplo, what other learnings la historia or del strategy alcalde, ¿no? can you share with us? O cuáles son las lecciones aprendidas que puede compartir con nosotros. Mary, I'm not sure if you can hear me. I can't hear you that I've changed translations. Lo siento, Natalia, pero no te escuché. I'm just Yo sí puedo escuchar a Moisés, te acaba de decir Mary. okay. No, I think I can hear you. I can hear you now. Sí, ahora sí se te important. But maybe escucha. if you could summarize for me that question, because the interpretation in Spanish overshadowed Natalia's question. Natalia, muy rápidamente. Acerca de la infraestructura, la aceptación pública, ¿verdad? Porque teníamos distintas, digamos, preguntas acerca de la aceptación pública, ¿no? Y tú nos has enseñado cómo pudiste, digamos, poner a gusto a la población, a la ciudadanía, ¿verdad? Moses, no sé si me estás escuchando. Yes, the public acceptance was part of the engagement. Sí, la aceptación pública era parte del engagement, ¿no? Del compromiso. You needed leadership to actually lead the process. Los líderes tenían, digamos, que hacer los líderes este proceso. Given the fact that there was a number of scientific Por eso, digamos, llevamos a cabo distintos estudios científicos. Until they have to do a scientific study. What we currently have is that we are one Lo of que tenemos ahora es que only nosotros somos entre los únicos laboratory that does laboratorios al mundo on a regular basis, que almost every a nivel hour, regular, a nivel periódicos, casi cada hora we test these samples in order to ensure hacemos pruebas, ¿no? Tomamos muestras, hacemos muestreos, hacemos pruebas de esta agua para demostrar que sí está purificada, está depurada. And we do public engagement on a regular basis. Y por supuesto que llevamos a cabo iniciativas de public engagement a nivel regular. Muy fascinante, ¿no? Esto me fascina mucho, me encantan esos seminarios web donde se plantean tantas preguntas, pero estamos acabando, bueno, hemos ya acabado nuestro tiempo, así que lo que creo que sería útil quizás sería, digamos, un webinario de follow-up adicional para explorar un poco más, para ahondar en algunas preguntas y para ver si hay otras preguntas, porque vimos que tuvimos preguntas muy enriquecedoras acerca del aumento de la capacidad de recuperación, de regeneración y la aceptación por parte del público, ¿no? De la comunidad. Entonces, mi sugerencia es que tuviéramos, digamos, que hablarlo con Melissa para ver, digamos, si podemos digamos, replicar este evento. Me gusta mucho que la gente tenga tantas preguntas para plantear y que se sienta tanto, digamos, inspirada gracias a las experiencias de Bogotá, de Ventuk, y para aplicarlas, digamos, para llevarlas a las prácticas en sus territorios, porque entre los mayores desafíos a nivel tecnológicos, pero a nivel sociales y culturales, a nivel de aceptación públicas, ¿no? Esos sí son desafíos críticos y ver, digamos, que sí tenemos que personas lo lograron, ¿no? Lograron hacer que las personas se sintieran a su gusto, se sintieran cómodas, se sintieran seguras al tomar ese tipo de agua, etcétera, y que el gobierno lo apoyó todos. Me gustaría agradecerles a todos. Sé que nuestro tiempo está a punto de acabarse.
Gracias a nuestros intérpretes por su trabajo. Pusimos una serie de recursos, colgamos una serie de recursos en nuestro chat, gracias a Granelista, y por supuesto que los compartiremos con ustedes y vamos a planear una llamada de seguimiento, de follow-up muy pronto, porque creo que el agua es un tema crítico debido a los cambios climáticos, se está volviendo cada vez más crítico y en toda honestidad, ver que tenemos grandes ejemplos de cómo ustedes pudieron, digamos, convertir desafíos, problemas en oportunidades para las comunidades, es algo que queremos replicar todo el mundo. El ACNUD, por supuesto, la mayoría de nuestro mandato tiene que ver con eso y me gustaría, digamos, que también ustedes se comuniquen con las oficinas de cada país, digamos, para pedir su soporte, su apoyo, porque están ahí para eso. Muchísimas gracias a los organizadores y a los intérpretes y gracias a nuestros panelistas y lo siento mucho si nos alargamos un poco, si hemos estado aquí un poco más de lo debido. Voy, digamos, a mantenerlos informados al día, al tanto acerca de la sostenibilidad a nivel de agua, digamos, municipal. Gracias y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Adiós a todos.